Muy buenos días, mi nombre es José Alejandro Esconto y Silva, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas, estudio la carrera de Radiotecnología. Eh, el día de hoy vamos a hablar lo que es la curva característica y su contraste y su velocidad y la lentitud. Ustedes notan, vamos a hablar acerca de estos tres. ¿Cómo nos ayuda y por qué? Vamos a ver lo que es la curva característica. Bueno, recordemos que la curva característica tiene varios factores. Uno de ellos que vemos aquí en la figura de 16.4, que es esta. Usted pregunta, ¿cómo nos ayuda la curva característica? Bueno, se muestra que una curva característica a niveles de exposición de alta y baja grandes cambios en la exposición y tiene como resultado solo pequeñas variaciones en la DOM. Es decir, que esta parte o, o esta curva característica que ustedes ven, esta es la curva, usted nota que esta es la curva característica, que puede producir grandes o cambios de posiciones como resultado solo pequeños o variaciones en la DOM. Es decir, que esta parte de la curva característica se llama pie y hombro y repentinamente, es decir, comienza con el pie, va a subir con la presión por la porción recta y llega hasta el hombro. Esto es una cuña de Stanlow. Pero ¿cómo nos ayuda esta cuña? Más adelante vamos a ver por qué es tan importante aprender esto. Recordemos que aquí está la exposición de radiación y la densidad óptica. Recordemos que a niveles de exposición intermedia pequeña, como cambios en la exposición, tiene como resultado grandes cambios en la DOM. Es decir, que esta región intermedia llamada porción recta, ustedes noten, esta porción recta que está aquí, es la región donde la radiografía está adecuadamente expuesta. Es decir, en esta parte, en estas tres. En esas tres. Porque si vemos el hombro, está muy oscura. Y si mueve el pie, es muy clara. Es decir, que la curva característica de una película radiográfica es la relación gráfica entre la densidad óptica que estamos viendo, que es esta, la densidad óptica que está aquí con la curva característica, y la exposición de la radiación que está entrando mediante los electrones al haz de los rayos X, de acuerdo, que estamos viendo. Este es un simulacro. Ahora, en la otra imagen, vemos que se necesita dos aparatos para construir una curva característica. Es una cuña óptica de Stanlow, a veces llamado centímetro, y un densímetro. Un aparato que mide el DOM y los pasos que se muestran en la figura del 16.5, que es este, que donde un patrón escalando de aluminio o penétrome se muestra una alternativa al centímetro. Es decir, vamos paso por paso. Para entender, vamos a marcar este es la cuña de Stanlow, este que está aquí. La cuña de Stanlow nos ayuda a dirigir, es decir, te nota aquí, esta es la cuña de Stanlow. Este es el equipo de rayos X que está transmitiendo mediante sus dosis. Este que está aquí abajo es la película. Mediante la posición de la película pasa otro procedimiento llamado la procesadora. Recordemos que la procesadora está revelando la película y de acuerdo a la película entra, sale. Ahora, como hemos visto, se hará un examen especial llamado densímetro. Es un aparato que mide la densidad óptica del aparato, que es este. Entonces, analiza la película cuánta densidad óptica que es recibida mediante el escalo de aluminio. Y de acuerdo que tenemos un libro, vamos a grabar o vamos a medir la presentación de los datos de acuerdo a la curva que nos está guiando.
Los pasos necesarios para la construcción de la curva característica es esto. Y estos son los pasos que debemos seguir de acuerdo a cómo está de nuestra óptica o nuestra densidad óptica de la curva característica. Ahora, vemos que una película radiográfica, que es esta, y esta es la aluminio de Stanlow, sensiblemente con un amplio intervalo de exposición. Recordemos que la película de la pantalla, por ejemplo, representa una intensidad, si notamos, una intensidad de radiación de menos de 1 más de 1.0 milirroger. Es decir, recordemos que los milirroger son partículas más pequeñas en el aire. En la consecuencia de valores de la exposición de la curva característica se presenta en modo logaritmo. ¿Por qué está en modo logaritmo? Si ustedes notemos, esta es la exposición de milirroger. Ahora se presenta aquí en la exposición del logaritmo relativo. Es decir, en este lo vamos a basar de acuerdo a nuestra densidad óptica y la transmisión que se va a presentar. Recordemos que tenemos los KMA relativos. De acuerdo al voltaje o de acuerdo a nuestro MA, vamos a seguir lo que es el KP. Recordemos que también se relaciona entre la exposición logaritma, que llamado LER, y los miliamperios por segundo relativo de una combinación de pantalla película habitual. Recordemos que la relación entre un porcentaje y la transmisión y de la densidad óptica, DON, o densidad óptica, en pocas palabras, y en paréntesis, se muestra a lo largo plazo que uno ve. Entonces, debemos siempre fijarnos cuando vamos a hacer el procedimiento. Ahora, vamos a ver qué es el contraste. Vemos que la densidad, o vemos que la curva característica es una curva que nos ayuda a medir la densidad óptica cuando vamos a hacer varias radiografías. Ahora, ¿qué es el contraste y cómo nos ayuda dentro de la densidad mediante la curva característica? Bueno, el contraste. Vemos tres imágenes que está aquí, pero para entender el contraste debemos que cuando una radiografía de alta calidad se coloca en una iluminación, a diferencia de densidad óptica, en la imagen se hace obvia, es decir, que esta diferente de densidad óptica se llama contraste radiográfico. Pero a una radiografía que tiene diferentes acusadas en la densidad óptica o una radiografía de alta contraste, por lo tanto, si la diferencia de la densidad óptica son pequeñas que uno no notamos, es indistinguible. Es decir, que la radiografía tiene bajo contraste. Tenemos un ejemplo. Vemos que aquí hay tres fotografías diferentes. Es decir, tres contrastes diferentes. Leemos que este es un ejemplo de un perro guardián que ha posado para demostrar la diferencia de contraste. La A, que es esta, vemos que tiene bajo contraste. La B, que es este, tiene contraste moderado, que es medio. Y la C, que es este, tiene alto contraste. Entonces, eso da a entender que el contraste es un instrumento que nos ayuda a ver la gravedad que tiene de acuerdo a la imagen. Pasamos por otro. Dice que el contraste radiográfico es el producto de los factores diferentes. Hay dos tipos, que es el contraste de receptor de imagen es inherente. Es decir, el primero es inherente. Dice que a la combinación de pantalla y película que tenemos y está terminado en parte por el proceso de la película. También tenemos que el contraste del sujeto se determina por el tamaño de la forma y la característica de atenuación de los rayos X, es decir, de la anatomía que se está examinando y la energía KEP de la haz de rayos X. Es diferente. Vemos que aquí tenemos una idea. En este, usted nota, dice que el contraste radiográfico. El contraste de receptor de imagen dice que va directo a la película.
pero el contraste del sujeto es diferente, porque se va a ver partes claras y partes bajas. Es decir, como hemos visto en la densidad óptica, el estándar nos ayuda a identificar cuál es la parte de densidad más clara y densidad más oscura. En nuestro cuerpo, cuando van a hacer una radiografía como sujeto que somos, va a haber la parte blanca y partes claras. Ejemplo, nuestros pulmones, cuando se van a hacer una radiografía, se va a ver el contraste color negro. Y otras partes de nuestro cuerpo que va a haber contraste de color blanco, de acuerdo a nuestro contraste. Tenemos aquí una idea, es decir, una idea que nos puede ayudar, que es el contraste de la película, que está relacionado con la pendiente de la porción de la recta de la curva característica. Este nos ayuda a identificar o nos ayuda a tener idea cómo uno puede seguir el proceso. Pasamos con la siguiente imagen. Vemos que tenemos dos curvas. Esta es curva 1, esta es la curva 2. 1 y 2. Bueno, dice que cuando la exposición respecto de la imagen da como resultado una densidad óptica fuera del límite, se encuentra o se pierde el contraste debido a la imagen que se da el pie con el hombro de la curva característica. Vemos que este es la curva característica, el intervalo de la densidad óptica para el diagnóstico. Si la exposición de la película como resultado de densidad óptica está situada en la región del pie de un hombro, donde la pendiente de la curva es menor contraste que se puede reducir. Ahora, vemos la siguiente imagen, que es que es la 2. Dice, la figura 16.11 dice que se muestra que la curva característica de dos receptores, es decir, A y B. Dice que A tiene un contraste mayor que el B, y eso es cierto. Y el B dice que tal vez como muestra el hecho que la pendiente de la porción recta de la curva característica es más pronunciada que el A y que B es menor. Recordemos que la pendiente de la parte de la recta de la curva característica es mayor por el receptor de imagen A que para el receptor de la imagen B. El receptor de imagen A tiene un contraste. Vamos a ver qué es la velocidad, porque va dentro las partes importantes de la curva característica. Ya vimos uno, ahora vamos a ver el otro, que es la velocidad. Recordemos que la velocidad de un receptor de imagen es responder a exposición baja de rayos X, que es una medida de una sensibilidad, o como se conoce comúnmente su velocidad. Es decir, que una exposición de menor de 1 milirroger puede detectar como cierta combinación en pantalla película, mientras que niveles de varios milirroger pueden ser necesarios para producir una exposición mensuales, es decir, con una película de exposición directa. Aquí vemos otra imagen que nos ayuda a entender la curva característica usando la velocidad. Recordemos que la figura 16.15 muestra que la curva característica de dos receptores de la imagen cinto, dando que el receptor de la imagen A requiere menos exposición que la imagen B, producida en la misma densidad óptica. Es decir, que el receptor A es más rápido que el B. Eso se llama velocidad. Pero cuando se utiliza un número para expresar de la velocidad, va de 100 en 100. Es decir, que esto se llama velocidad de par, porque van juntos. Los números mayores de 100 se refieren al receptor de imagen rápido de alto contraste. Los números menores de 100 se refieren al receptor de imagen de detalle, porque es bajo contraste. Esta imagen de densidad óptica, la exposición del logaritmo, vemos que A y B van en la misma velocidad. Es decir, que la velocidad de un receptor de imagen recíproco, o decir, de la exposición en milirroger, es necesario para una densidad óptica de 1 por encima de densidad más del velo. Recordemos que la densidad A es más rápida que la densidad B, y eso lo estamos notando muy bien. Si notan que este está subiendo más rápido que este. Ahora, cuando se reemplazan los receptores de imagen, puede ser necesario cambiar los ajustes de MA para mantener los misma densidad óptica. Por ejemplo, si vamos a doblar
la velocidad receptor de imagen al valor MA debe de ser la mitad. No es necesario cambiarlo con KEP, claro que no. Esta relación se expresa en la siguiente manera que tenemos este ejercicio, que es igual velocidad frente a MA, es decir, en pocas palabras, que nos ayuda a que la velocidad es una fórmula que dice que la velocidad receptor imagen nuevo y la velocidad receptor imagen previo, más MA previo MA, por lo tanto, más MA nuevo. Es decir, que el MA previo es la velocidad receptor imagen previo y la velocidad receptor de imagen es nuevo. Esta es la fórmula que nos ayuda a entender cómo se usa la velocidad. Ahora vamos a ver qué es la latitud. Este es el último tema de las tres partes que tiene una curva característica. Recordemos que una característica de receptor imagen puede ser fácilmente obtenida a partir de la característica de la curva en latitud o se refiere al intervalo de exposición de largo, de lo cual el receptor de imagen responde como densidad óptica, que está dentro de un límite útil que se puede usar en el diagnóstico. La latitud también se puede entender como una margen de error, factores técnicos que pueden usarse. Como una latitud más ancha del MA pueden variar más, sin embargo, que seguir dando como resultado de imagen diagnóstico. Recordemos que la latitud y el contraste son inversamente proporcionados, es decir, que son inversos. Ahora tenemos una imagen en la figura, cómo nos ayuda a entender cómo se usa la latitud. Recordemos que latitud es que nos muestra una imagen que el receptor de imagen B responde a un límite de exposición mucho más ancho que A y se dice que tiene una latitud más ancha que B. Recordemos que los receptores de imagen con una latitud más ancha tienen una escala de grises largo, es decir, que la latitud estrecha tiene una escala gris corta. Ahora, para entender esta imagen, vemos aquí que dice que la latitud es un receptor. Es decir, que aquí va, es como un receptor que yendo para arriba. De imagen en intervalo de exposición a lo largo de lo cual este responde a una densidad óptica UNTI para el diagnóstico. Mediante la densidad. Recordemos que el intervalo UNTI o densidad UNTI es de acuerdo a la latitud que tenemos abarcado de la película A y B. Entonces, nuestro sector de imagen A y B son distintos. Entonces, debe ser evidente que el receptor de imagen son alto contraste, tiene una latitud más estrecha, es decir, más pequeña. Y que el receptor de imagen de bajo contraste tiene una latitud ancha, amplia, que nos ayuda a comprender. Muchas gracias por su atención y que pase un feliz día.